acabo de iniciar el proceso de grabación de la clase. Bueno, la idea, niños, del día de hoy es que pues la clase pasada, ¿logran ver las diapositivas? Pregunto. Sí, profe. Listo, entonces la clase pasada habíamos como mirado un poquito como las diferentes como consecuencias y cómo priorizar la atención de algunos animales cuando tenemos situaciones de desastre, ¿cierto? Entonces veníamos y hicimos como el repasito de lo de cambio climático, vimos como las situaciones y cómo priorizar o cómo seleccionar como a qué animalitos brindarle prioritariamente la atención médico-veterinaria. Y hoy vamos a mirar un poquito que, si recuerdan, la clase pasada veíamos, hay una serie de desastres que son desastres naturales que el hombre no tiene como hay ninguna intervención, y hay otra serie de desastres que son desastres antropogénicos. Y dentro de esos desastres antropogénicos, entonces, dentro de lo más representativo, infortunadamente, está el bioterrorismo. Entonces, cuando uno habla de bioterrorismo, uno cree que es algo como muy difícil de generar, que es algo muy difícil de que suceda, pero realmente es bastante sencillo porque afortunada o infortunadamente los microorganismos que nos afectan son microorganismos de muy fácil manipulación. Entonces, cuando hablamos de bioterrorismo es cuando de manera intencionada se genera o se libera, se produce la modificación de algún microorganismo, bien sea una bacteria, un hongo, un virus, para generar caos en una sociedad. Y lo que usan principalmente cuando se ejecutan o se genera este tipo de actividades es, como ven acá, generar sobre todo altos índices de enfermedad o de muertes, bien sea en la población humana, en la población animal o también en la población como vegetal. ¿Qué pasa con estos microorganismos? Estos microorganismos, como se los comentaba ahorita, generalmente son muy fáciles de encontrar, no son microorganismos que en el medio ambiente podemos encontrar con bastante facilidad, y ahorita vamos a ver como los más usados. Pero lo que se hace es modificarlos. ¿Para qué? Para que tengan como algunas características específicas. ¿Qué características específicas se buscan cuando se generan modificaciones en laboratorio? Lo primero es incrementar como la patogenicidad que esos microorganismos puedan tener. Es decir, que si un microorganismo producía una gripe normal, pues que si se modifica, que no produzca una gripe normal, sino que de una vez vaya y produzca una neumonía. Que si un microorganismo producía una disentería, digamos, de 2 o 3 días, pues que con la modificación esa disentería sea incontrolable y los pacientes, digamos, mueran por procesos de deshidratación o por todas las complejidades secundarias que puede atraer. La otra característica que se busca modificar como habitualmente está relacionado con esto, con la resistencia a las medicinas. ¿Cómo hace que con la resistencia a las medicinas, niños? Entonces, lo que se busca usualmente es estos microorganismos que los podemos encontrar en el ambiente, los podemos encontrar con mucha facilidad en nuestras producciones, principalmente en las producciones pecuarias, modificarlos para que los medicamentos y para que los tratamientos que tenemos hasta la fecha para combatirlos no sean eficientes, no vayan a generar ningún efecto. Y el propósito de generar esos cambios de resistencia sigue siendo el mismo, generar alta mortalidad en las poblaciones donde se quieran diseminar esos microorganismos. Y otra característica importante que se busca a veces con esa modificación es mejorar la capacidad de diseminación de esos microorganismos a través del medio ambiente, mejorar su capacidad de sobrevivencia en el medio ambiente, que si antes vivía en medio ambiente 2 o 3 días, pues que con esas modificaciones tengan la capacidad de vivir 2 o 3 semanas para poder
que logre llegar a muchos más animales o a muchas más personas. Cuando se habla un poquito de los ataques como bioterroristas, y de eso pueden encontrar sobre todo muchas películas que uno las ve un poquito de ficción, pero se podrían llegar a generar en la realidad. Uno de los propósitos que usan es eso, muertes en masa, muertes en grandes volúmenes de la población y principalmente van enfocados a la población humana. Ahorita vamos a ver que cuando se enfoca un poquito la parte agrícola o pecuaria, le damos otro nombre. Entonces, lo que principalmente buscan generar con la generación de esos microorganismos es generar muertes en masa. Y esto, fundamental, las pérdidas económicas y la inestabilidad sanitaria. ¿Por qué las pérdidas económicas? Básicamente por todo el colapso de los sistemas de salud que ellos pueden generar, por toda la pérdida de capital laboral que esto genera al generar incapacidades y al generar alta mortalidad, la inestabilidad alimentaria. Esto va muy ligado a lo que les decía yo ahorita, que muchas veces estos microorganismos van centrados a alterar o a generar daños en los productos agrícolas o en los productos pecuarios. Cuando esto se hace y se direcciona un poco hacia estos productos, lo llamamos agroterrorismo, y lo que busca generar ese agroterrorismo es exactamente eso, que se genere una escasez de alimentos para poder generar mayor caos y también generar, digamos, esa alta mortalidad. Entonces, con eso es a lo que hago referencia con esto de la inestabilidad alimentaria. Lo otro que es importante es esto, la característica de ventana temporal corta para la intervención. Lo que quiero decir con eso de que hay una ventana temporal corta para la intervención es que cuando se liberan estos microorganismos para poder generar daño masivo, usualmente se liberan y se desarrollan microorganismos, como les decía ahorita, que sean resistentes, que vivan mucho en el tiempo ambiente, que se diseminen muy fácil y que se diseminen muy rápido, muy rápido. ¿Y por qué la importancia, digamos, de que esa diseminación sea muy rápida? Para que los gobiernos, para poder que las instituciones, para poder que los médicos veterinarios, que todo el personal que está como alrededor, no tenga tiempo de generar respuestas apropiadas y propicias ante la situación. Y al no poder generar esas respuestas apropiadas, lo que eso también finalmente va a llevar es a declarar o una situación de emergencia, o si se colapsa, puede generar la situación de desastre. Entonces, eso es lo que, digamos, se busca con que esos microorganismos o esos ataques bioterroristas tengan una corta o una pequeña ventana para la intervención. ¿Qué es otra característica importante en relación con estos microorganismos que se emplean principalmente para los ataques bioterroristas? Lo que se busca es que estos microorganismos se logren diseminar muy rápidamente y a muchas poblaciones. Entonces lo que ellos hacen es que buscan microorganismos que ojalá sean muy fáciles de transmitir o de ser transmisibles a través de la vía aérea o a través de los aerosoles, porque los aerosoles con las corrientes de viento y demás pueden viajar muchas más distancias y pueden contaminar o infectar mucha más población. Lo otro es que también buscan, ojalá, que esos microorganismos puedan ser transmitidos o puedan los animales contaminarnos a nosotros por el alto contacto que tenemos por los animales y por algo que va ligado un poquito a animales y esto de alimentos, que no solamente nos lo puedan transmitir por contacto directo a los animales, sino que esos microorganismos puedan quedar incorporados en los alimentos y que esos alimentos también nos puedan contaminar a nosotros. Es decir, que esos microorganismos se puedan traspasar, bien sea por huevo, pez, carnes de todas las especies animales, leche,
o por los productos también agrícolas que se puedan quedar incorporados en esos productos agrícolas, llámese maíz, llámese pues producción agrícola, tomate, cebolla o cualquier producto alimenticio, pero que esos microorganismos tengan la capacidad entonces de quedarse ahí adheridos sin generar o sin ellos morirse y poder a la hora de nosotros consumirlos, poder generar afectación en nosotros. Y evidentemente, esto es fundamental. Siempre se busca que esos microorganismos tengan una fácil diseminación a través de las fuentes hídricas. Porque si se contamina una fuente hídrica, contaminando una fuente hídrica, casi que se logra llegar al acceso de toda una ciudad y eso digamos que facilita mucho la labor del ataque bioterrorista. Entonces, estas son como las características que usualmente se busca o se quiere que estos agentes tengan en torno a la facilidad de diseminación o de esparcirse por el mundo. Preguntas hasta este momento, niños. ¿O vamos bien? Profe, vamos bien, súper bien. Listo, gracias Laura. Entonces, miren que, digamos, el ataque bioterrorista que hace varios años, pues, así como un ataque grande, afortunadamente no ha sucedido, el último, digamos, o más fiel o de más fácil recordación que tenemos es el ataque luego que se dio del 9/11. Y resulta que cuando uno habla de anthrax, realmente empieza uno a decir, pues es que el anthrax es muy difícil, puede ser difícil de generar y demás. Y resulta que el anthrax, nosotros inclusive en algunas regiones que son más susceptibles que otras, lo podemos encontrar, entre comillas, con relativa facilidad. Porque el anthrax es el carbón bacteridiano e inclusive nosotros vacunamos a nuestros animales frente al carbón bacteridiano. ¿Qué pasa con el anthrax? Y digamos que para eso ahí coloco que el anthrax cutáneo o anthrax, digamos, inhalado o respiratorio. Recuerden que esta patología muchas veces causa en nuestros animales una muerte, lo que se conoce como la muerte rayo, una muerte totalmente inesperada y que lo que se recomienda es no tener, digamos, ningún tipo de contacto con esos animales porque esa bacteria libera esporas y al ser inhaladas esas esporas, digamos que genera el anthrax de una forma un poco más agresiva que si es contagiado a través cutáneo. Entonces lo que se presentó, digamos, en ese momento en el 2001 fue que a varios lugares de Estados Unidos, aeropuertos y demás empezaron como a llevar sobre todo cartas y demás que contenían esporas de anthrax. Entonces cuando las abrían, esas esporas las personas las señalaban y esa digamos es como la forma más fácil y que genera la enfermedad un poco más difícil de tratar y que puede evidentemente lo que el propósito tenía era generar la muerte de población de los Estados Unidos, que fue como hacia donde se direccionó todo este ataque bioterrorista. ¿Qué pasa? Como les digo, miren que nosotros en nuestro entorno tenemos Bacillus anthracis de manera, entre comillas, común. Digamos que no es que sea un microorganismo que no lo podamos aislar y que no se pueda generar como una manipulación de él de manera como, entre comillas, fácil, ¿cierto? Cuando yo digo que entre comillas fácil es obviamente porque uno necesita los laboratorios, necesita los equipos, pero no es algo que no estemos en la capacidad de hacer. Entonces, evidentemente, las personas que se dedican a hacer como todas estas desastres antropogénicos tienen también pues como la capacidad de generarlo. Entonces, dentro de los ataques terroristas más recordados en la historia reciente, está ese que se generó por el anthrax y que es un microorganismo que en nuestra día a día, sobre todo los que trabajan con bovinos, con ovinos, que son también como las especies más afectadas, pueden tener también un poquito más de riesgo de padecer esta patología. ¿Qué pasa con el agroterrorismo? Ahorita se los mencionaba un poquito. El agroterrorismo es cuando estas personas direccionan estos microorganismos hacia la parte
agrícola o hacia los cultivos agrícolas o hacia la parte pecuaria. Y cuando originan y cuando generan estos cambios o cuando direccionan estos ataques hacia estos grupos o estos grupos poblacionales y animales y vegetales, el propósito principal que ellos tienen para generar esto es poder generar una poca escasez o reducir la capacidad de producción de alimentos y generar todo lo que se llama o todo lo que conlleva la inseguridad alimentaria, que puede generar también caos peor en los seres humanos. Entonces, miren acá que esto, yo estaba, se las coloco y me gustan mucho, que la segunda, que la voy a leer, porque acá, digamos, básicamente es para que miremos que no usados para generar agroterrorismo. Entonces dice, comparado al bioterrorismo, el agroterrorismo es escalofriadamente fácil de practicar. Brown, quien agregó que no sería imposible pensar en terroristas sin fiebre aftosa, gripe aviar o cualquier otra enfermedad de origen capaz de amenazar la economía norteamericana y la salud de los habitantes de ese país. 11 de las 12 enfermedades que preocuparon al mundo en los últimos años fueron enfermedades animales transmitidas al hombre. Y estos patógenos peligrosos pueden ser encontrados y obtenidos en todos los países del mundo. Entonces miren que acá nos ponen los ejemplos de fiebre aftosa, gripe aviar, gripe porcina. Ahora pues, pese a que digamos que la hipótesis más probable es por la inadecuada manipulación, que no es un ataque bioterrorista, pero yo sé que todos han escuchado en las noticias las diversas hipótesis que eso fue también un ataque terrorista, que yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero realmente, independientemente de la situación actual, el agroterrorismo sí es muy fácil de generar. Modificar una de las bacterias que afectan a nuestras producciones pecuarias y llevarlas a una producción y diseminarlas en las producciones lecheras o cárnicas es de los movimientos más sencillos y fáciles que actualmente tenemos, porque tenemos también en la actualidad la gran ventaja que para este caso actuaría como una desventaja, sobre todo de la globalización y de la facilidad de comercialización, donde si hoy nosotros generamos un producto, pues ese producto en menos de 3 días puede estar al otro lado del mundo. Entonces, realmente generar esa diseminación de las patologías es algo que ya lo estamos viviendo y hoy lo estamos viviendo, pues es cuestión de días que se esparza por todo el mundo. Entonces, generar agroterrorismo realmente no es algo muy difícil. Y uno dice, fiebre, por ejemplo, aftosa. Y digamos que ellos ponen aftosas porque pues Estados Unidos no tiene aftosa, es libre de aftosa. Nosotros pues hasta el momento, este año recuperamos el estatus de libres de fiebre aftosa, pero por ejemplo allá les llega a generar o llega a entrar nuevamente el virus de la fiebre aftosa y como ellos son libres sin vacunación y por eso son tan cuidadosos con la recepción o con la importación de animales o con productos que puedan contaminar a sus animales, allá se llega a presentar un caso de aftosa y literalmente les puede arruinar toda la producción porque la aftosa es de muy fácil de diseminación y ellos ya no están vacunando. Entonces sus animales, digamos, no tienen una inmunidad previa para esta patología. Entonces, digamos, por eso ellos colocan este señor que es pues, de Estados Unidos coloca el ejemplo de la aftosa, que para nosotros a veces con ese ejemplo decimos, pero si nosotros tenemos aftosa, pues sí, sí, se han encontrado disminuciones económicas, pero no ha pasado nada, es porque la gran producción láctea, Estados Unidos es de los principales productores y ellos son libres de fiebre aftosa sin vacunación. Llega a haber un caso positivo de aftosa y mucha de esa producción se pierde totalmente. Entonces, digamos, ese es el gran peligro y por eso ellos lo colocan aquí como de primero y siempre se está atento a este microorganismo. Preguntas hasta este momento. Listo. Entonces, miren acá que yo les coloco, digamos, eso digamos es como
como repetir lo que les decía ahorita, simplemente que recordar que también no solamente son virus, que usualmente es lo más sencillo. ¿Y por qué es lo más sencillo? Porque los virus por sí mismos tienen una gran resistencia. Muchos de los virus no tienen tratamiento, muchos de los virus mutan muy fácilmente, entonces digamos que tienen como todas las características para ser como los principales agentes en los cuales se pensaría, pero recordar que los otros agentes microorganismos y las toxinas que pueden generar estos agentes o estos microorganismos también pueden ser utilizados para generar ataques bioterroristas. Esto es lo que yo les decía ahorita, que tenemos en la actualidad muchas características que facilitan, digamos, los ataques bioterroristas. Entonces, por ejemplo, y esta, digamos que yo la pongo porque es la H1N1, que digamos fue la que también como nos preocupó un poquito a nosotros, que fue pues como toda esta parte de la influenza y demás. Entonces, miren acá, los microorganismos definitivamente, y está comprobado, no conocen fronteras. Ellos no van a atacar, digamos, a una población específica. Una vez ellos son liberados, atacan a todo lo que se encuentra dentro de lo que sea su población objetivo o la población hospedera donde ellos se puedan desarrollar. Pero dentro de esa población ellos no diferencian, digamos, mucho entre razas y demás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ellos no conocen fronteras. Esto, que es una gran ventaja para la economía, en estos momentos, o digamos que cuando uno piensa en temas de traspaso de microorganismos con la finalidad de generar daño, es una gran desventaja, porque esa facilidad de tránsito, esa facilidad de comercialización, y de ahí facilita mucho la diseminación. Y digamos que de ahí es bien importante que liguemos esto del volumen, la velocidad de comercio, también un poco con lo que veíamos al comienzo del curso, un poco de las medidas y, sanitarias y fitosanitarias y de todo el proceso que la Organización Mundial de Comercio y de todos los protocolos que la Organización Mundial de Comercio pone para también prevenir un poco que estos ataques bioterroristas se puedan llevar a cabo. Entonces, digamos ahí, ligarlo también un poquito con todas las medidas sanitarias y fitosanitarias para impedir la entrada o la salida de microorganismos con alto potencial de generar o de producir ataques bioterroristas. Esto, los adelantos en la biotecnología. Vuelve y juega. Esto, los adelantos en la biotecnología, evidentemente, en la mayoría de los casos o cuando son usados de manera adecuada, son una gran ventaja para la humanidad, pero esos adelantos en biotecnología también permite que si se hace un inadecuado uso de ellos, se puedan emplear para generar mayores o generar mutaciones que modifiquen a estos microorganismos, si en lugar de hacer bien a la humanidad, pues vayan en contravía de la humanidad. Entonces esos adelantos de biotecnología y como ven, todas estas características, entre comillas, son ventajas que tenemos en la actualidad, pero que mal empleadas pueden convertirse en una gran desventaja para la humanidad. Acá que es bien importante en esta diapositiva que yo les coloco, esto es bien importante, el que está como en la tercerita, en la de verde, tienen una baja dosis infectante media. ¿Qué quiere decir? Que estos microorganismos que se emplean para generar ataques bioterroristas tengan una baja dosis infectante. Por ejemplo, que si para generar fiebre aftosa, por decir algo, se necesitaba que hubiesen 20 virus dentro del animal para poder generar la enfermedad, que con estas modificaciones que solamente haya necesidad que haya un virus en el animal para provocar la enfermedad, entonces que haya que generar o que haya que utilizar mucha menos cantidad de microorganismos, porque si su potencial patogénico lo incrementaron, entonces que necesiten mucha menos cantidad de microorganismos para poder producir
el mismo daño o potencializar ese daño. Entonces, esto de la baja dosis infectante media hace relación a eso, que se necesite muchísimo menos cantidad de microorganismos. Y lo otro que acá también es importante es esta que está acá en azulito que les estoy resaltando. Esta es otra característica, digamos, de las que no habíamos mencionado ahorita. Y es que lo que usualmente se busca es que cuando se piensa en liberar o en generar o modificar un microorganismo para generar estos ataques terroristas, lo que se busca es, muy ligado con esa corta ventana temporal de acción, es que esos microorganismos o no tengan tratamientos o no tengan vacunas para prevenir la enfermedad, que hay muchas enfermedades para las cuales no tenemos todavía ninguna vacuna, o que sí hay vacunas o que sí hay tratamientos para esa enfermedad, que sean tratamientos o que sean vacunas de alto costo. ¿Y por qué que sean vacunas o que sean vacunas para evitar que aparezcan tratamientos pues, para curar la patología? ¿Por qué buscan o por qué se van y se meten a buscar microorganismos que sus tratamientos o sus vacunas sean muy escasas, difíciles de producir y que si se producen las comercialicen a alto costo para poder evitar que la población tenga fácil acceso a ellos y poder así continuar reduciendo esas posibilidades de intervención por parte de las instituciones gubernamentales? Entonces, esa otra característica también es bien importante tenerla presente. Las otras de lo de que existe el potencial para su producción en gran escala, bueno, esto es bien importante y esto suena de libro de ficción, pero realmente no es complejo. Todos los laboratorios son, pues no todos, pero sí muchos de los laboratorios biotecnológicos, muchos de los laboratorios farmacéuticos, muchos de la infraestructura que se tiene actualmente tienen la capacidad de producir estos microorganismos, de producirlos en masas, entonces pues eso no es algo difícil ni costoso realmente. Si nos vamos a hablar como en términos genéricos, no es algo tampoco que genere unos costos muy elevados para poder generar gran cantidad de estos microorganismos. Entonces, que existe el potencial para la producción en masa a nivel internacional, pues y acá inclusive en Colombia tenemos varios laboratorios que lo pueden hacer, entonces no habría como ningún inconveniente con eso. Acá sí, digamos que en estas 3 diapositivas son de la diferenciación en relación con la clasificación de los agentes biológicos que se utilizan para generar estos ataques bioterroristas. ¿Qué pasa? Hay una diferenciación, o estos microorganismos se clasifican en la categoría A, categoría B y categoría C. Los que más les tenemos, digamos, entre comillas, miedos, o los que más daño generan, y cuando digo más daño genera, entonces son como los de primera elección para quienes van a hacer los ataques bioterroristas, son los agentes de la categoría o que están clasificados en la categoría A. Y estos agentes son básicamente los que tienen una gran, digamos que sin mucha manipulación, ellos solitos tienen una gran capacidad para diseminarse, ellos solitos, digamos que sin ninguna manipulación todavía, ellos solitos tienen una baja dosis infectante, ellos solitos pueden generar una alta mortalidad. Entonces ellos, por tener como estas características, son como los predilectos. Y miren acá, por ejemplo, la viruela, que teóricamente no tenemos. Teóricamente la humanidad está libre de viruela, pero entonces lo colocan exactamente por eso, para que si se llega a presentar, muchos ya no tendríamos inmunidad y es muy fácil contaminar a la población. Este que tuvo o ha tenido varios picos epidémicos, ha tenido, no, inclusive este año están en picos epidémicos de ébola, pero no recuerdo si fue por allá en el 2014, 2013, bueno, por esas fechas,
todas las alarmas, pese a que este virus ha estado desde la década de los 70 en África y ha generado gran mortalidad en este continente, pues siempre ha pasado desapercibido porque todo lo que pasa en África se queda en África y como que no pasa nada. Pero por allá como en el 2012, 2013, se presentó que este virus migró a algunos países europeos y migró a Estados Unidos. Y ahí sí se prendieron otra vez todas las alarmas. No fue un atentado, digamos, o no fue algo bioterrorista, simplemente el virus por unas personas que viajaron logró pues llegar a estos otros lugares, pero ahí se prendieron todas las alarmas para contrarrestar. Este virus genera alta mortalidad, es un virus muy letal, inclusive en estos meses que todos hemos estado preocupados por coronavirus en África, en varios países de África, no solamente han tenido que lidiar con el coronavirus, sino con ébola nuevamente, que ha generado gran número de muertes nuevamente en estos días, y sobre todo que en países que son de muy bajos ingresos, entonces como que parecieran estar desaparecidos del mapa como global. Entonces ahí hay bastantes situaciones en relación con esto. Miren acá, la peste. Peste no es difícil, o este microorganismo no es, digamos, tampoco difícil de encontrar. El botulismo, el clostridium, nosotros tenemos y vacunamos a nuestros animales con estas cepas de clostridium. Entonces miren que son microorganismos que en nuestras producciones pecuarias nosotros los tenemos cotidianamente y vacunamos y tratamos de generar protección en nuestros animales cotidianamente, pero son microorganismos que las podemos encontrar fácilmente. Entonces, ojo con esto, que estos son los microorganismos de primera elección, por llamarlo de alguna manera, para generar ataques bioterroristas, principalmente por eso, por la alta mortalidad y morbilidad que ellos sin ninguna manipulación producen, porque se diseminan muy fácil. Y miren acá, acá las vacunas, para algunos tenemos vacunas, pero por ejemplo, para ébola no hay nada, para viruela en estos momentos realmente la población está muy indefensa porque ya muchos no tendríamos esta protección. Entonces miren que hay muchas enfermedades para las cuales estamos totalmente indefensos. Entonces esos son los microorganismos de primera elección para los ataques bioterroristas. ¿Cuáles, digamos, yo acá me gustaría más, ya me voy a volver a los de categoría B, pero me voy a pasar a los de categoría C. ¿Qué pasa con los de categoría C? Los de categoría C tienen una característica importante, y es que teóricamente son, entre comillas, como los menos utilizados, o los que quien quiera cometer ataques bioterroristas menos pensaría en esos microorganismos, ¿cierto? Pero tienen una característica principal, o tienen una característica bien importante, y es que usualmente son microorganismos que, si bien como en los países potencia, por llamarlos de alguna manera, no son los microorganismos como típicos o cotidianos, sí son muy fáciles de localizar en los microorganismos, en los países, sobre todo fiebre amarilla, en los países que no estamos como en esa categoría de países potencia. Entonces son usualmente microorganismos como muy tropicales, por llamarlos de alguna manera, y también son microorganismos que, si bien la mortalidad, digamos que por eso es que se reduce un poco la mirada a estos microorganismos como agentes bioterroristas, porque la mortalidad que genera no logra ser muy elevada,
El impacto económico, por ejemplo, y acá lo vemos, es que nosotros tenemos fiebre amarilla en nuestro territorio y a nosotros nos vacunan, y si alguien va a salir al extranjero, lo primero que le dicen es que tiene que tener esa vacuna de fiebre amarilla. Ya todos los bebés es de las vacunas que les colocan en los primeros días de nacido, pues yo no sé a los cuántos días de nacido se les colocan, pero sí a todos los bebés ya se les colocan de manera obligatoria, porque es una enfermedad que sí genera altos costos, sobre todo por el proceso de recuperación, por el tratamiento que es un poco pues como prolongado, entonces genera muchos costos en esos sistemas de salud. Entonces estos microorganismos, si bien no son los de primera elección, generan ese alto costo en los sistemas de salud, y son microorganismos que en los países, por ejemplo, latinoamericanos, los podemos encontrar con mucha facilidad. ¿Qué pasa con los microorganismos de la categoría B? Son los microorganismos que están ahí como en la mitad, que no son los de primera elección, pero sí gustan, sobre todo para generar ataques o para realizar agroterrorismo. ¿Por qué? Miren aquí y voy a señalar estos dos: brucelosis y encefalitis equina venezolana. Sobre todo brucelosis. Brucelosis es un microorganismo difícil de encontrar, no, estamos llenos de brucelosis. Pero, por ejemplo, y volvemos que este tema de bioterrorismo hay que mirarlo también un poco con, aunque la asignatura no es de política ni nada de eso, pero infortunadamente aquí sí hay que mirarlo un poquito como esta perspectiva. Vuelve y juega. ¿Quiénes son las potencias, digamos, económicas y demás? Vuelve y juega Estados Unidos de América. Estados Unidos no tiene brucelosis. Entonces, allá les llega a generar o a liberar un microorganismo y les acaba, vuelve y juega la producción. No tienen, o bueno, sí tienen, porque tienen mucha plata, pero les cuesta volver a recuperar todo ese estatus sanitario y toda esa comercialización. Entonces, la brucelosis es un microorganismo y ustedes lo han visto en sus clínicas de muy fácil diseminación. Nosotros igual, por ejemplo, es uno de los microorganismos que está en programas de control y de erradicación, pero es muy compleja su erradicación. Entonces ahí empieza como a confluir todas estas características clínicas, que son microorganismos que puede que no generen una alta letalidad, pero el impacto económico que esto tiene a nivel agroalimentario y el impacto que tiene esto a nivel pecuario es bien importante. Entonces, estos son los microorganismos, digamos que de mediana elección. La encefalitis equina venezolana, nosotros también la tenemos, nosotros también vacunamos a los equinos en algunas regiones del país donde son más susceptibles de que esta enfermedad aparezca, también vacunamos a nuestros equinos. Entonces, miren que estas enfermedades son de muy fácil diseminación y que pueden generar impactos económicos y, lo que les decía, inestabilidad y caos, porque sobre todo con brucelosis, que sería como el microorganismo estrella de la categoría B, por llamarlo de alguna manera, empiezan a generar un poco ese caos y esa inseguridad alimentaria en las poblaciones. Preguntas hasta este momento con estos microorganismos para generar daño masivo. Profe, no, todo muy entendible. Listo. No, es que esto de agroterrorismo y de bioterrorismo realmente no es muy complejo. Profe, Realmente es... yo Hola, tengo una pregunta. Pues dímelo. pensándolo bien, es como mejor tener el país libre de alguna enfermedad con vacunación, ¿no? Eh, sí y no. ¿Por qué te voy a decir esa respuesta de sí y no? Porque realmente, ¿qué es lo que pasa y cuál es el problema de estas vacunaciones, y por qué se quiere muchas veces llegar a ser libre sin vacunación? Porque muchas veces esas respuestas vacunales generan interferencia con el diagnóstico. Y al generar interferencias con el diagnóstico, eso es lo que muchas veces nos van a generar
o falsos negativos y podemos continuar teniendo la patología. Entonces, esa es como la gran discusión. Con vacunación, sin vacunación, el problema muchas veces es que esa vacunación nos va a generar dificultades en el diagnóstico real de la enfermedad. Entonces, por eso cuando sabemos que ya no hay, digamos, ni anticuerpos vacunales ni anticuerpos, digamos, por la infección, ¿cierto? Es cuando ya podemos decir, cualquier anticuerpo encontrado definitivamente es infección. Cuando tenemos vacunación, a veces se dificulta diferenciar, son anticuerpos vacunales, son anticuerpos por infección y podemos generar entonces falsos negativos. Esa es como la gran problemática. Pero en relación con las vacunaciones definitivamente son, y ahí es digamos donde yo sí apoyo lo que acabas de decir, nos dan un estatus de inmunidad o por lo menos pues puede que no nos eviten la aparición de la enfermedad. Evidentemente no nos la van a evitar al 100%, pero sí disminuyen el riesgo. Entonces, por ejemplo, con todos estos programas y campañas que hace 5 años para acá han venido cogiendo mucha fuerza y que aquí cogió mucha fuerza, no sé si se acuerdan que hace como 2 años eh, con la vacuna del papilomavirus, sobre todo pues en las mujeres, cogió mucha fuerza estas campañas de no vacunación, de no vacunar a las niñas, de no vacunar a los niños. Y aunque no lo crean, eso también tuvo repercusión y ha tenido y tiene repercusión en los animales, principalmente en los animales de compañía. Nosotros no tenemos, y con todos estos ataques y que dicen que como las vacunas no evitan el 100% y demás, entonces empieza la gente, ¿para qué voy a vacunar? Entonces todas estas campañas de no vacunación en los últimos años se nos han vuelto un problema bastante serio. No sé si han escuchado, bueno, es que con esta vaina ya no se habla sino de coronavirus, pero por ejemplo, se habían empezado a incrementar, pero la verdad no sé cómo en cuántos casos más haya, perdón niños, que no sé qué hice acá, el incremento otra vez como de sarampión en los niños y demás cuando ya digamos eran enfermedades que teníamos totalmente controladas. Entonces todos esos procesos de migración, todos esos procesos de esas campañas de no vacunemos en población humana y en población animal, todo eso ha favorecido también como que todas estas enfermedades que se supone teníamos controladas estén otra vez como ahí abiertas y proliferando. Por acá veo que alguien escribió algo. Ah, bueno, listo, María Paula, gracias. Entonces, no me acuerdo quién preguntó. No mire quién preguntó. Hola, De Santiago. igual, también se tiene que tener en cuenta mucho evitar también situaciones como la que pasa comúnmente con la brucelosis, que, o sea, por ejemplo, con la vacuna de la cepa 19, que si tú vacunas y el animal te presenta síntomas, tú no vas a saber si es porque adquirió la enfermedad de Correcto. forma natural o lo adquirió por la misma vacuna. Exactamente, esos son los problemas que tenemos. Y ojo que, por ejemplo, si bien pues digamos que dentro del gremio veterinario se sabe que, por ejemplo, para la brucelosis, pues no se vacunan los machos porque puede generar, por ejemplo, la sintomatología y puede generar la infertilidad y puede generar, digamos, que el animal quede portador de la patología. Muchas veces los productores como que todavía nos falta hacer muchas campañas. Entonces, y les digo porque me ha pasado de escuchar a gente que dice que ha vacunado frente a brucelosis también a los machos. Entonces ahí hay que tener todavía un montón de estrategias para que no vacunen a los machos porque conozco casos en persona de gente que me han dicho, no, sí, yo vacuno y vacuné también a los machos y vacuné a todo, mejor dicho, a todo lo que se le atravesaba lo vacunaron. Entonces, hay que tener también un poquito de cuidado con esas vacunaciones. Entonces, miren que, bueno, acá, ¿qué pretendemos? Bueno, esto de los, de los microorganismos, pues esos son como las 3 categorías. Y cuando nosotros, infortunadamente, o digamos que
gracias a Dios o al cosmos o a lo que ustedes quieran creer, pues acá como que en Colombia nunca se ha presentado un ataque así como biológico como tal. Pero en caso de que se llegue a presentar lo que se pretende o el objetivo que se genera para frenar esto es reducir la mortalidad y reducir la diseminación de esos microorganismos que se están diseminando para poder minimizar el sufrimiento de la población y poder minimizar las consecuencias económicas. Entonces, esos son como los propósitos y digamos que vuelve y juega esto, pues la teoría del ataque terrorista pues ha perdido mucha fuerza, pero si lo hacemos un comparativo, pues miren que estos objetivos son muy similares a los de una emergencia o un desastre. Lo que nosotros buscamos es reducir mortalidad, reducir morbilidad en caso de que sea un desastre o una emergencia epidémica y tratar de generar una recuperación lo más temprana posible. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Y digamos que lo podemos o hacer o sea, en estos momentos se hace fácil hacer el símil un poquito con coronavirus. Para poder controlar diseminación es fundamental siempre conocer esos periodos de incubación de esos microorganismos, que valga acá, miren que la mayoría de esos microorganismos que son utilizados para ataques bioterroristas tienen unos periodos de incubación muy cortos, pero pese a que tengan periodos de incubación muy cortos y eso los hace, digamos, ideales para poder minimizar también el campo de acción, en esos periodos de incubación también la mayoría de ellos pueden o tienen capacidad de diseminación. Entonces, importantísimo tener esos periodos de incubación presentes porque en esos periodos la gente, los animales no van a mostrar ninguna sintomatología, pero sí van a estar ayudando a diseminar la patología. Entonces, es fundamental tener como muy claro esos periodos de incubación. La evaluación epidemiológica y el material peligroso. Fundamental, por ejemplo, conocer, y acá digamos que vuelve y juega la cadena epidemiológica que veíamos muy al comienzo, no la veía con ustedes, la veía con el grupo de epidemiología, la cadena epidemiológica de las patologías o de estos microorganismos, es decir, conocer muy bien todas las características microbiológicas de los microorganismos utilizados, conocer muy bien cuáles son los potenciales reservorios que nos pueden ayudar a que ese microorganismo sobreviva mucho más tiempo para poder mirar qué acciones tomar sobre esos reservorios. Conocer muy bien cuáles son las puertas de salida y de entrada de esos microorganismos, es decir, son microorganismos que salen a través de secreciones respiratorias o a través de secreciones orales, o son microorganismos que salen o que pueden diseminarse a través de la piel, o son microorganismos que se pueden diseminar a través de las prendas, ¿cierto? Entonces conocer muy bien esas puertas de salida, esas puertas de entrada, esos mecanismos de transmisión, se pueden transmitir a través de vómites o solamente se puede transmitir por contacto directo o también empiezan a haber vectores que puedan favorecer la transmisibilidad y a favorecer la diseminación a mayores distancias y conocer evidentemente las características de toda la población susceptible. Entonces, con esto de la evaluación epidemiológica y de material peligroso, sobre todo enfocado a los mecanismos de transmisión, si se facilita la transmisión por fómites para poder conocer cuáles son esos fómites que me incrementan la probabilidad de presentación de la enfermedad y poder conocer como toda la cadena epidemiológica de esos microorganismos. Importante también conocer durante la atención, conocer las opciones de tratamiento, si es que hay tratamiento, conocer, y esto de acá es bien importante, la presencia de signos y esto de que dice psicógeno. ¿Qué es esa parte de psicógeno? Esto y pasa en los ataques bioterroristas y pasa en las emergencias sanitarias o desastres sanitarios epidémicos y también lo veíamos un poco
la clase pasada cuando hablábamos de las dificultades o de los factores que nos pueden afectar la generación del traje y la generación de esa priorización de los animales que requieren nuestros servicios. Y eso de el psicógeno o lo psicogénico quiere decir o hace referencia a que en esos momentos mucha gente va a sentir y va a creer que tiene los signos y mucha gente va a pensar y va a somatizar como todos los signos, aunque no los tenga. Entonces ahí en ese momento aparte empieza a proliferar todos los hipocondríacos y toda la gente que empieza a decir que también están enfermos por lo mismo, aunque en la verdad o en la realidad no lo estén. Entonces eso también puede complejizar las acciones y los tratamientos, porque evidentemente mientras se descarta son pruebas diagnósticas, mientras se atiende como toda esta población, se hacen triajes también. Entonces ese componente psicógeno también hay que tenerlo presente. Importante, asegurar y almacenar vacunas, antídotos, antibióticos, pues como todos los medicamentos, siempre y cuando estén o los tenga esa patología. Por ejemplo, vacunas para algunas patologías, ya lo veíamos, no lo tenemos, pero entonces si hay medicamentos que puedan o por lo menos tratar la sintomatología y eso, pues tener como esos botiquines de primeros auxilios a la mano. Fundamental, digamos que fundamental para acá y fundamental para todas las situaciones de emergencia y de desastres, principalmente las epidémicas, o cuando vemos que esas emergencias pueden generar enfermedades de fácil diseminación. El equipo de protección personal. Y sobre todo para nosotros como médicos veterinarios, siempre estar en esos lugares, pues protegiéndonos primero a nosotros mismos, porque nada haríamos tratando de colaborarles si nosotros no primero somos conscientes de que no nos deberíamos de enfermar, porque si nos enfermamos, entonces reducimos el personal de capacitado para accionar e incrementamos como todas las problemáticas de los sistemas de salud. Entonces, siempre ser muy conscientes de todo ese equipo de protección personal, que lo ideal sea que sea, valga la redundancia, desechable, para poder que los descartemos cada que terminemos de tener como contacto o cada que terminemos de generar esa atención a los animales, y no generar como o incrementar la probabilidad de que nos llevemos esos equipos de protección y diseminemos que esos microorganismos nosotros nos convirtamos también en fuentes de diseminación para la sociedad. Entonces vean que esta partecita como de bioterrorismo es muy sencilla, y miren acá, yo acá tengo, espérenme acá un segundito. ¿Están viendo mi pantalla o siguen viendo las diapositivas, o si ven lo que yo estoy haciendo en el computador? Creo que sí, se ven ambas. Listo, entonces miren que yo acá Las diapositivas. me salí de las diapositivas y estoy con un artículo que se llama Una mirada sobre las armas biológicas y el bioterrorismo. Entonces, este artículo, que pues no es que sea el más reciente, pero tampoco es el más viejo, pues es del 2017, y básicamente en este artículo, que me gustó mucho porque es como un resumencito, es muy sintético, nos dan como, y es simplemente para que les sirva como para repaso, para el examen parcial, nos cuentan como algunos eventos históricos de enfermedades o de ataques bioterroristas que ha sido o que ha padecido el mundo. Entonces nos cuentan pues como algunos, o los eventos como más importantes. Los otros acá digamos que vuelven y nos mencionan o nos definen como, así como lo hicimos ahorita, como las 3 categorías de los microorganismos que se usan para los ataques bioterroristas: la categoría A, la categoría B y la categoría C. Y
digamos que en cada una, o pues no mencionan todas las enfermedades, pero sí, digamos que mencionan un poquito como las enfermedades más preponderantes que se pueden convertir en agentes o que son como los más llamados a ser como los más utilizados para generar ataques bioterroristas. Entonces, no es un artículo largo. Acá entonces, por ejemplo, dan la explicación de por qué sobre todo se prefieren estos microorganismos que se puedan diseminar a través del tracto respiratorio, que porque el tracto respiratorio, como lo veíamos por allá muy al comienzo del curso de salud pública, el tracto respiratorio es imposible de controlar. Nosotros podemos controlar más fácil como el tracto digestivo, podemos controlar con qué tenemos contacto, pero no podemos controlar y definir si queremos o no queremos respirar. Entonces, es como un artículo que me pareció que resumen como muy bien esta parte del terrorismo, esta parte del agroterrorismo y digamos como los impactos que sobre todo van relacionados a los impactos en salud pública, teniendo en cuenta que nosotros como médicos veterinarios también tenemos mucho que ver con esa parte de la salud emocional. Entonces, por ejemplo, acá hablan como del mecanismo o del papel que tenemos nosotros como médicos veterinarios en combatir los ataques bioterroristas y básicamente ahí lo que nos hacen el llamado es básicamente a mejorar nuestras técnicas diagnósticas, a mejorar o a realmente generar unos planes sanitarios adecuados y a estar sobre todo muy atentos en esa parte de comercialización de importación y exportación, que no vayamos a generar como diseminación de microorganismos que puedan ser utilizados como en posterioridad para cometer estos ataques. Entonces, yo les voy a compartir este artículo, ¿cierto? Que simplemente, como les acabo de mencionar, es como un resumencito como de la clase. Listo. Aquí digamos que, bueno, claros hasta ahí. No hay ningún como inconveniente porque eso realmente no es como complejo. Sí, profesores. Perfecto. 11, me faltan 5 personas, pero no logro visualizar quiénes. Ahorita les digo por qué, digamos, hoy estoy tan preocupada por la asistencia. Profe, es que todo el mundo pensó que era las 9. Pero cual que todo el mundo pensó que era a las 9, y ahí decía que a las 8. Ah, no, En la igual. invitación decía que a las 8. ¿Y por qué a las 8? Básicamente porque a las 10 nos citaron a comité primario y entonces ahorita apenas terminemos esta partecita que también es súper sencilla, les cuento lo del comité primario y les cuento por qué como que estoy tan estresada, aunque yo les mando las grabaciones con lo de la asistencia, ya ahorita les cuento. Entonces, en esta partecita, que es muy sencillita, simplemente vamos a empezar y me voy a pasar acá unas diapositivas y voy a comenzar acá. Es que mirar que desde la salud pública y dentro de las enfermedades como de importancia productiva en nuestras granjas, en nuestros predios productivos, hay una serie de enfermedades que son de interés a nivel internacional. Y son enfermedades que son de interés a nivel internacional porque esas patologías pueden tener como estas dos dimensiones, o generar daño grave en la salud animal generando alta mortalidad principalmente, o porque pueden generar también mucho daño en la salud humana generando también alta mortalidad en nosotros, porque son enfermedades que si bien puede que no produzcan alta mortalidad, producen unas pérdidas económicas severas. Entonces esas son como las tres principales características que hace que en el ámbito internacional se priorice una serie de enfermedades. ¿Qué pasa? La estructura o
las personas o la organización que está centralizada o que está enfocada a poder dimensionar y poder establecer cuáles son como los paso a paso a seguir en caso de que una de esas enfermedades que pueden afectar mucho a los animales o al ser humano o generar muchas pérdidas económicas es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y resulta que la Organización Mundial de Sanidad Animal es una instancia en la cual los países voluntariamente deciden si quieren pertenecer o no quieren pertenecer a esta organización. Y cuando uno dice voluntariamente es, si uno como país dice, listo, Organización Mundial de Sanidad Animal, yo quiero pertenecer a esta organización, es que luego de que uno como país diga que va a pertenecer, pues tiene o está en la obligación de empezar a cumplir con los requisitos que esta organización dice son importantes para poder generar o poder establecer que a nivel mundial los animales estén sanos, los animales estén en salud. En este sentido, entonces la OIE lo que hace y con lo que nos ayuda mucho es básicamente con la estructuración de protocolos de cómo actuar o qué hacer en caso que se presenten algunas de las enfermedades que se consideran de importancia. Y para poder hacer eso, entonces ellos sacan unos libros que yo ahí solamente pongo 2, pero realmente los libros bases son 4. El Código Sanitario para los animales terrestres, el Código Sanitario para los animales acuáticos, el Manual de Ayudas Diagnósticas y elaboración de vacunas, y hay otro que es el Manual también de diagnóstico, pero también pues para los animales acuáticos están como separados todo lo que son mamíferos, aves, con la parte acuática. Entonces, yo aunque ahí les pongo 2, realmente son 4. ¿Qué pasa? En estos códigos y en estos manuales, lo que la Organización Mundial de Sanidad Animal direcciona es, miren, ¿cuáles son las mejores herramientas que tenemos a nivel internacional para poder detectar o para poder descartar la presencia de una patología? Pero en caso de que ustedes como países, porque en esa organización hay países potencia que tienen muy buenos ingresos, pero también hay países que no tienen tan buenos ingresos, hay países también muy pobres, nos dan o dicen, vea, en caso de que ustedes no tengan estas pruebas diagnósticas o no puedan seguir estos protocolos porque son costosos, dan otra serie de opciones que son un poco más asequibles para los países que no tienen, digamos, tanto poder adquisitivo. Esas normas o estos códigos sanitarios y esos manuales siempre van alineados o van trabajando en conjunto con algo que veíamos al principio. ¿Y qué era eso algo que veíamos al principio? Estas normas que rigen al comercio. ¿Y cuáles son esas 2 grandes normas que rigen al comercio? Las medidas sanitarias fitosanitarias y los obstáculos técnicos del comercio. Entonces, siempre que la Organización Mundial de Sanidad Animal instaura o propone una nueva técnica o propone un nuevo paso a paso para saber cómo está la situación epidemiológica, cómo está la situación de salud de las enfermedades de importancia a nivel mundial, ellos siempre se consultan con la OMC, con la Organización Mundial de Comercio, para poder saber si eso va a tener injerencias o va a tener, a lo mejor pueda llegar a tener efectos muy negativos en la economía, porque siempre hay que buscar hacer como ese balance, primero salud, pero también cuidando la situación económica de los países. En ese sentido, como Colombia pertenece tanto a la Organización Mundial de Sanidad Animal como a la Organización Mundial del Comercio, nuestros representantes, para poder darnos esas directrices
de cómo debemos actuar frente a estas enfermedades de interés y que en Colombia podemos tener son el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y para la parte, digamos que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en términos genéricos, y para la parte propiamente dicha de los animales, el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. ¿Qué hacen estas organizaciones? Básicamente lo que nos hace o lo que dictamina el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente es, vea, desde la OIE y también desde la Organización Mundial de Sanidad Vegetal, nos empiezan a direccionar que hay estas enfermedades de importancia. Acá en Colombia tenemos algunas de esas enfermedades y empiezan a generar leyes, decretos y resoluciones para poder que desde el ICA, que haría como la parte operativa, puedan tener vigilancia sobre cómo se está comportando esas enfermedades y poder tener vigilancia entre los productores que sí estemos cumpliendo o que sí estén cumpliendo con esos direccionamientos para lograr disminuir esas enfermedades de importancia a nivel internacional. Entonces, digamos que esa es como la línea de actuación. Yo acá voy a ver que acá me aparece, pero no sé, como otro, algo. Ah, bueno, no, ya. Listo. Yo acá, siguen viendo las diapositivas porque voy a poner un videito chiquitico, chiquitico, chiquitico. ¿Sí logran ver las diapositivas? Profe, sí. Listo, entonces voy a poner este videito que básicamente hace relación, digamos, como a la importancia que tiene la OIE, y ya vamos a mirar como bien o a definir muy bien esas funciones que realmente, porque a veces no tenemos muy claros realmente cuáles son las funcionalidades que cumple el ICA en nuestro país, y nosotros sí tenemos que tener muy claro cuáles son las funciones del ICA y hasta dónde llegan las funciones del ICA y cuáles son entonces, sobre todo, y relacionándolo con la temática anterior de seguridad alimentaria, cuándo se acaban las funciones del ICA y cuándo comienzan las funciones del INVIME. Entonces, veamos este videito que es chiquitico.
Entonces, miren que básicamente es lo que yo les decía, la OIE nos da una serie de directrices y nosotros como país miembro nos acogemos. Y para poder acogernos o para poder decirle a la OIE y llevarles las evidencias que sí nos acogemos y que sí estamos teniendo en cuenta todos los protocolos y todas las directrices que ellos nos dan, nosotros a través del ICA y a través del Ministerio de Agricultura se recopila toda esa información y se lleva a la OIE como evidencia de que nosotros sí estamos haciendo el trabajo dentro, y ojo que esto es importante, dentro de los términos y dentro de nuestras capacidades, porque a veces se empiezan como a generar comparaciones entre países como todo, pero hay que ser muy claro, la OIE, digamos, da los lineamientos y también da como esa flexibilidad de que los países se acojan a los protocolos también dentro de las posibilidades que cada país tiene. Entonces, básicamente lo que la OIE busca, y acá lo que quiero mostrar es con esto de las funciones de la OIE, es poder, como lo decía en el video, garantizar la seguridad sanitaria y el comercio, digamos, mundial de no solamente los animales, sino esos subproductos pecuarios. Esa es como la gran finalidad, poder generar que si nosotros vamos a generar exportaciones de animales, exportaciones de productos animales, nosotros no vayamos a poner en riesgo a esas personas que lo estén adquiriendo. Lo mismo pasa cuando estamos importando productos. Entonces ellos siempre nos van a dar como esas directrices. Este programa, y digamos que este programa, el WISE, que ya se los voy a poner acá en un videito y que usualmente yo se los muestro desde mi celular, pero infortunadamente esta vez no se los voy a poder mostrar desde mi celular por una razón, y es que no sé qué problema está teniendo mi celular y me tocó desinstalar un montón de aplicaciones y no la he vuelto a instalar. Entonces, en este momento yo la tengo desinstalada y ya les voy a mostrar qué aplicación es de las que les estoy hablando, por si la quieren descargar, es súper chévere. Miren que la OIE, como es el encargado a nivel mundial de podernos decir cómo está la sanidad, cómo está la salud de esos animales, para poder nosotros saber cómo o cuáles son las enfermedades que nos pueden afectar también a nosotros y poder estar todos en torno o refiriéndonos a una salud. Si nuestros animales están bien, nosotros vamos a estar bien. La OIE entonces tiene un sistema como de alerta, y ese sistema de alerta que tiene es básicamente un programa, un aplicativo que tiene, donde todos los países, cada que tienen mensajes, no, cada que tienen como la alerta o cada que están sospechando que tienen la presencia de una de las enfermedades de notificación obligatoria, que como vieron en el video son más de 120, los países entonces mandan una alerta e informan a la OIE que están sospechando de que tienen la presencia de una de esas enfermedades. Esa notificación, entonces acá dice, miren acá, dice que básicamente se hace dentro de las 24 horas o en el día próximo desde que se detectó como la sospecha. ¿Qué pasa? La OIE genera como una publicación de alerta, y ese sistema de alerta entonces lo que hace es, ojo países, y esto que dice países amenazados es, ojo países que tienen contacto con el país que está reportando la alerta. Este país nos está reportando que tiene la sospecha de una de las enfermedades de notificación obligatoria, es decir, este país nos está notificando que puede tener una enfermedad que genere alta mortalidad en los animales o que genere altas pérdidas económicas o que sea una enfermedad zoonótica y pueda afectar gravemente la salud de los seres humanos. Ustedes, países que comercializan, que obtienen productos de ese país, tengan cuidado. Espérese a que la situación de este país mejore para que no vayamos a generar una diseminación de estas patologías. Entonces, ese es el sistema de alerta que se llama WISE,
que tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y ya les voy a poner un videíto si esto, ahorita miro que ayer no me quiso funcionar la página, a veces las páginas también se caen, pero si me funciona la página ahorita en la mañana, pues uno lo puede descargar la aplicación y lo que uno pone ahí es muy chévere porque uno pone, por ejemplo, Colombia y le salen todas las brotes de enfermedades de notificación obligatoria que se han reportado y salen como todos los reportes. Si hay sospecha de alguna enfermedad, nos dice en dónde, y para algunas inclusive nos muestra como el mapita de dónde realmente está la afectación. Entonces yo quiero que veamos este videito también. Profe, los videos están teniendo sonido, porque lo mismo me pasó con el otro, no escuché nada. No, pero sí tiene sonido. ¿Ninguno ha escuchado? ¿O solamente tú? No, profe, no se escucha nada. Ah, espérate, ¿será que si los pongo grandes sí se escuchan? Porque sí tienen sonidos, pero bueno, igual tienen los letreritos, pero no es lo mismo. Espérate, yo veo si de pronto lo puse grande, lo veo en grande. Espérate que me aparezca a mí también, que a mí no me aparece todavía. Lo veo en grande, a ver si de pronto sí, grande. Lo voy a volver a colocar. A ver. Y me dice si escuchan o no. Profe, pues hasta ahí no ha sonado nada. Ah, ay, pues hasta ahí, la verdad no sé entonces cómo solucionarlo, pero pues les va a tocar, aunque no es lo mejor, leerlo, porque Profe, ¿y no sé cómo usted no lo solucionar eso. tiene ahí en YouTube para verlo mientras es este momento? Espérate y verás. En YouTube, espérate y verás, que es que no me acuerdo. Para mandarles en links y cualquier cosa. YouTube, oye, what? A ver, para saber, que no me acuerdo cuál fue el video que descargué, la verdad. A ver si acá lo vemos, lo logro, que como hay varios, no, mientras lo vuelvo a encontrar, pero yo les mando el link para que lo vean con el sonido bien, pero entonces vengan, yo me adelanto acá en el video, simplemente es para que miren esta plataforma. La plataforma se llama Wise, ¿cierto? Y en esa plataforma lo que básicamente se hace es que la plataforma nos muestra en todos los países miembros, de la OIE, cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria que ellos están reportando, que ellos tienen sospecha que tienen. Y lo otro que reporta, y por lo cual me gusta mucho, y les digo que ayer no me funcionó, pero hoy que la, que la descarguen y si buscan en las aplicaciones independientes, pues yo no tengo, ¿cómo se llaman los de Apple, los celulares de Apple? Yo no tengo nada de eso, yo tengo uno sencillito, pero por las descargas por el Play Store, si ponen Wise, lo pueden descargar, entonces nos van a notificar ahí las enfermedades que tienen los países y también el seguimiento que los países están haciendo a esas enfermedades. ¿Cómo así que el seguimiento? Nos reporta si ya tomaron pruebas diagnósticas y cómo va como el procesamiento si todavía no han salido los resultados. Si una vez salen los resultados, nos dicen ya en ese país salieron los resultados y salieron tantos positivos y tantos negativos. También nos dice ese país entonces ha parado o ha
dejado de comercializar con otros países y nos dice con qué países. Ese país está haciendo y nos dicen todas las acciones que cada uno de los países está tomando para solventar como estas enfermedades que se presentan. Deme un segundito que por aquí hay. No, Tomás me estaba diciendo que no se escuchaba. Bueno, yo igual ahorita, digamos que por cuestiones de tiempo se me dificulta buscar otra vez los enlaces, pero yo ahorita me comprometo a que luego del comité primario, entonces les busco los enlaces para podérselos enviar, que están pues en YouTube, pero pues como hay varios videitos de lo mismo, pues les envío como los que yo descargué, y también me comprometo entonces a obviamente enviarles la clase y enviarles el documentico de ahorita de bioterrorismo que les mencioné, entonces no se me estresen pues mucho por eso. ¿Qué pasa? Miren acá lo que dice la OIE, o como el esquema que nos dicen que tenemos que tener como presente, y es, en las 24 horas, como les decía ahorita, nos dicen que como país debemos de notificar ante la sospecha como de una enfermedad. Entonces, ¿qué nos dicen? Bien, mire, notifíquenos en qué zona del país. Esto del compartimiento es que ellos como son muy españoletes, pues como municipios básicamente o departamentos, en qué zona del país es que se está generando esa patología. Y nos tienen que ir notificando, por ejemplo, si es la primera vez que aparece en el país, o si esa enfermedad, por ejemplo, ya había aparecido, por ejemplo, cuando lo de la aftosa el año pasado acá en Colombia, que habíamos tenido un periodo sin brotes de fiebre aftosa, entonces decíamos, no, son reapariciones, pues no después de extinción, sino después, y poníamos los años luego o los años libres que estuvimos sin como hacer ninguna notificación. Esta es importantísima, lo de la aparición de cepa nueva. ¿Qué nos dice la OIE? Que siempre reportemos como los serotipos. Hola. Qué pena interrumpirte. Tú estás compartiendo las diapositivas. Esto dejó de compartir. Negro. Y no me había dado cuenta, no, tranquilo, que si no me dicen, no me doy cuenta porque yo sí las estaba viendo, pero ustedes no, gracias. Listo, profe, bueno. Ya. Entonces lo que les estaba diciendo es que, por ejemplo, esto que acá en el C de aparición de una cepa nueva, es fundamental que la reportemos porque siempre reportamos como los serotipos o las cepas que nos están afectando, y en caso de ser una cepa nueva, digamos que ahí se empiezan a focalizar también las miradas. ¿Por qué? Porque en caso que aparezcan cepas nuevas, eso quiere decir que puede que las vacunas, puede que las medidas profilácticas que nosotros estemos tomando ya no estén sirviendo, porque esas medidas pues continúan siendo efectivas para las otras cepas, pero no para cepas nuevas. Entonces, cuando es importante que siempre que se detecte una cepa o un serotipo nuevo, inmediatamente se reporte, porque también a raíz de eso se pueden conseguir ayudas económicas para generar investigaciones y generar o promover el desarrollo de medidas profilácticas para tratar de disminuir que esa nueva variedad de microorganismos pues no se extienda a otros países. ¿Qué más se notifica? La distribución, la incidencia, la morbilidad y la mortalidad. ¿Cómo así? Los casos que se estén presentando, los casos nuevos que se vayan presentando, eso se les notifica a la OIE. La morbilidad, es decir, qué tanto se está diseminando o qué tantos animales se van contagiando día a día, y qué tantos animales se van generando, qué tantas muertes de esos animales se van generando. ¿Qué pasa también acá en relación con esto del reporte de cambio en la epidemiología, morbilidad, mortalidad? Lo que les decía, siempre, por ejemplo, hay que reportar, ojo que esta enfermedad nunca la habíamos tenido. ¿Por qué? Porque los países que pertenecen a la OIE, entonces dicen, o nos empiezan a mandar ayudas que ayudas con investigaciones o ayudas con protocolos que ellos ya tengan desarrollado, porque esos países sí la tienen. Entonces empieza a haber un trabajo en equipo, un trabajo, digamos, comunitario, que es también bien importante
acá tener en cuenta en relación con lo que se le notifica a la OIE. Miren que acá dicen que se hacen las notificaciones 24 horas. Esas notificaciones es cuando sospechamos de una patología, pero adicionalmente cada año, al finalizar cada año, todos los países miembros mandan un informe a la OIE de cómo se está generando o cómo fue el comportamiento general de ese año de la sanidad en los animales. Entonces ahí también da la oportunidad de no solamente presentar como las enfermedades de notificación obligatoria, sino que hay algunas enfermedades que no son de notificación obligatoria, pero que nosotros tenemos. También les damos a conocer a los otros países cuáles son esas enfermedades para que promovamos el trabajo comunitario internacional. Miren acá, informe semanal sobre la evolución. Y por eso yo les digo, ojalá ahorita si pueden, descarguen la aplicación, que yo la tuve que desinstalar, pero estoy como en ese proceso de volver a instalar como varias aplicaciones. Es un programa gratuito y uno ahí va viendo como semana a semana todo lo que va ocurriendo con la enfermedad hasta que diga, ya la solucionamos, ya pasó como este brote, se recuperaron los animales o se sacrificaron los animales. Nos dan cuenta de paso a paso qué es lo que pasa con todas estas patologías. Y esto es lo que yo les decía, lo del cuestionario anual, son los informes anuales que nosotros enviamos de cómo está la situación sanitaria en términos generales en Colombia. ¿Qué pasa? Ahí en esa aplicación también podemos encontrar cuáles países están libres de las diversas enfermedades de notificación obligatoria. Entonces, si uno en esa aplicación, por ejemplo, le coloca Colombia, ahí nos va a aparecer que nosotros somos un país que estamos libres de fiebre aftosa con vacunación y para cada uno de los países, que eso es bien importante, sobre todo cuando vamos a hacer comercialización, nos colocan cuáles son las enfermedades que ellos no tienen para poder generar esos acuerdos de libre comercio, teniendo en cuenta las ventajas y las desventajas de cada uno de los países. Muy horrible esto de la OIE, ¿no? Eso es muy sencillito y yo les mando de todas formas ahorita, también lo busco que no lo tengo pues aquí abierto el link para de esta aplicación de WISE, que es bastante útil y digamos que nos ayuda mucho a mantenernos informados día a día de lo que pasa con la sanidad de los animales alrededor del mundo y no solamente digamos en nuestro país. Niños, preguntas hasta este momento. No, Ninguna. profe, todo muy bien, gracias. Listo. Entonces, la próxima semana, el próximo jueves, pues evidentemente no vamos a tener clase porque es Jueves Santo. Y no recuerdo, yo por aquí tengo lo de las evaluaciones, lo de los momentos evaluativos, pero no lo veo por aquí en este momento. No recuerdo si nuestros momentos evaluativos, acá lo tengo. El segundo parcial estaba programado para el 16 o para el 24. Aquí ya lo abrí, ya se los voy a mostrar a ustedes. 8.2. El segundo examen está para el 23 de abril. Ya se los voy a mostrar para que lo recordemos. O si lo están viendo, que acá me dice que sí estoy compartiendo pantalla. No, profe, seguimos viendo las diapositivas. Siguen bien. Espérate, ya deje de compartir y ya lo vuelvo a compartir. Ahí. Entonces, Sí, el segundo examen de nosotros entonces está para el 23 de abril, ¿cierto? Eso sería para la segunda semana de los parciales. Lo más probable es que los parciales se vayan a hacer de manera virtual.
En ese sentido, y digamos que por eso les decía la preocupación de la inasistencia, porque entonces no sé si es que no están porque se les olvidó, porque se les cruzó, no, digamos que ustedes saben que yo no tengo como mucho problema con eso, o porque lo que sí me preocuparía, porque tengan problemas de conectividad. ¿Y por qué les digo que eso sí me preocuparía? Porque entonces si los exámenes van a ser virtuales, lo más probable es que los vayamos a realizar durante los horarios de la clase, ¿cierto? Y les vayamos como a restringir eh, la posibilidad de que los puedan hacer por fuera de los horarios de clase. Entonces me preocupa y de acá es un llamado a que si alguno tiene como problemas de conectividad, que nos lo hagan saber casi que lo más pronto posible para poder mirar qué alternativas podemos buscar. Por acá Sara dice, profe, hola, qué pena, yo me acabé de conectar porque en mi casa había un daño en el internet, no te preocupes, Sara, que igual, pues la clase quedó grabada y te vas a dar cuenta que la clase de hoy no fue nada compleja, fue una clase pues demasiado sencilla donde hablamos de Solamente biología. hablando de la falta de internet. Exactamente, donde hablamos de bioterrorismo, agroterrorismo y un poquito como de la funcionalidad o de las funciones que tiene la OIE en relación con la salud pública, porque nosotros les reportamos como todas las enfermedades que afectan gravemente a nuestros animales y nos pueden afectar a nosotros. Que yo ahorita les mando como los enlaces de las clases, les mando los enlaces de unos videitos que son de 2 minutitos, son muy chiquitos, pero pues no es nada complejo. Pero les estaba justo diciendo ahora que tú dices que tuviste un daño del internet, que si alguno tiene como inconvenientes con la conectividad, no lo hagan saber, sobre todo por eso, porque lo más probable es que los parciales se vayan a tener que generar de manera virtual y digamos que dentro de todo para poder controlar, porque no nos digamos mentiras, somos todos conscientes que ustedes van a tener diapositivas, internet, celulares para llamar a los compañeros y preguntar a ver cuál respuesta colocó aquel, cuál respuesta colocó. Entonces, estamos tratando de por lo menos mitigar un poquito que puedan colaborarse mucho. Entonces, si tienen inconvenientes, no, profe, nosotros somos muy serios, no, yo sé que son muy serios, pero hay cosas que no nos podemos negar. Entonces, si tienen problemas sobre todo de conectividad, que es lo que más me preocupa, pues a mí que no lo hagan saber. Lo otro es, por lo menos, no sé ustedes, pero en el diseño de parciales virtuales, yo he presentado algunos exámenes, pues como participante he presentado algunos exámenes virtuales, pero en el diseño de exámenes virtuales nunca lo he hecho. Entonces, ¿qué propongo yo? Que en el transcurso de, yo en esta semana, pues en el transcurso de esta semana es esta semana y Semana Santa, listo, para que me tengan un poquito de paciencia. Voy a tratar como de generar un taller que sea como muy similar a, a un parcial. ¿Y por qué digo que un taller que sea muy similar a un parcial? Porque lo quiero generar como en los aplicativos en los cuales estoy pensando montar el parcial. ¿Para qué? Para que nos vayamos como familiarizando en cómo podrían ser esas formas de respuesta, cómo serían como esas formas de pregunta, para que en el momento como de generar el parcial, pues si esto todo es nuevo, pues no vayamos como a tener dificultades mayores y podamos emplear mejor el tiempo y tengamos como claridad de por dónde se abre, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es lo que yo quiero pues como generar. ¿Están de acuerdo con eso? Profe, Sí, total, profe, súper es bien, Profe, muchas sería sí. súper gracias. chévere. Listo, entonces por eso les digo, cuando llego esta semana es en el transcurso de esta, pues sí, y trato de hacerlo pues lo más rápido posible también, pero como lo voy a hacer como con ustedes, con el otro grupo de salud pública, con los grupos de epidemiología y con los grupos de sanidad animal, entonces denme un poquito de tiempo pues como para poderlos diseñar y para poder sobre todo saber si
sí funciona, si a ustedes sí les llegan correctamente los enlaces, si no les pone problema, y como si, por ejemplo, les pone algún problema, que me puedan notificar, no, profe, no nos está abriendo, o nos abre y esto nos sale muy enredado y no entendemos como tu forma de preguntar, para poder como ir puliendo como todos esos detalles. Entonces, esa es como la idea. El examen, desde dónde tomamos y hasta dónde va como este segundo parcial. Miren que segundo parcial es muy sencillito. Sale, o voy a poner, voy a volver a compartir las diapositivas para que miremos bien desde dónde y hasta dónde. Salud pública veterinaria. Entonces, lo voy a subir. Y digamos que entraría básicamente desde como esta última partecita de lo que tiene que ver como con los requerimientos, sobre todo que a las plantas de sacrificio el INVIMA les exige en relación con salmonela y en relación con Campylobacter, que son como las dos principales, ¿cierto? Como las circunstancias que más generan decomisos a nivel como general, ¿cierto? Que básicamente recuerden que cualquier enfermedad sistémica genera decomiso total, tanto de la canal como de las vísceras. Entonces, como esas enfermedades genéricas que pueden afectar la comercialización de esos productos, y todo lo de cambio climático. Y yo ahorita les paso estas diapositivas que son, y todo lo de cambio climático, desastre, y lo que vimos hoy, pero yo ahorita les mando las diapositivas porque, por ejemplo, no vimos lo del ICA, vimos solamente como las funcionalidades de la OIE, entonces yo les quito estas diapositivas del ICA básicamente. Hasta ahí entraría el parcial. ¿Preguntas con las temáticas anteriores o preguntas con esta temática? Bueno, todo súper bien. Listo. Profe, Entonces, hola, dímelo. y pues yo tenía entendido de que los iban a reprogramar. Eso estamos pendientes todos, pero todavía no han salido como fechas de reprogramación. Entonces, debido a que no han salido fechas de reprogramación, es mejor que Nos estemos preparemos para como, después de Semana Santa. exactamente, que estemos Ok, preparados. Que si nos dicen que reprogramar, listo. Pero que en caso que no nos digan que reprogramar, que estemos preparados. Entonces, es mejor que nos vayamos preparando para todos los escenarios, porque hasta el día de hoy no ha salido como nada oficial. listo, Profe, sí, profe. porque yo sí he escuchado de otros 3 profesores que los van a hacer virtual. Solamente he escuchado de una profesora que dijo que los iban a reprogramar, pero los demás han dicho como que al parecer va a ser virtual. Exactamente, entonces por eso les digo, digamos, Sí, una postura oficial no tenemos. Entonces, ahorita inclusive a las 10 de la mañana tenemos comité primario, y me imagino que nosotros vamos a preguntarle al jefe de programa si ya tiene como la postura oficial. Pero lo más probable es que se vayan a hacer virtuales. Entonces, por eso, si tienen los contactos de los compañeros que hoy no asistieron a clases, sobre todo pregúntenle, y mi preocupación sobre todo va muy centrada a eso. Si tienen problemas de conectividad, que nos la hagan saber para poder mirar qué estrategias o cómo podemos colaborar. Esa es como mi más grande preocupación. ¿Listo, niños? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, niños, que tengan un feliz día. Saben, pues ahí tienen mi celular. Si cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden estar escribiendo, que yo estoy atenta pues a lo que les pueda colaborar. Entonces, que tengan un muy feliz día. Listo, profe, Listo, profe. igual. Profe, Ya, entonces es desde la diapositiva 96 el parcial. Ay, pero ¿por qué me preguntas eso con números tan exactos? Espérate. Es que yo vi la diapositiva y no vi ningún título, entonces.
No tiene ningún título, pero sí, de acá me devolví, sí, desde la diapositiva como 96, pero yo se las mando desde la 94, que básicamente eso de la 96 o lo que se empieza a hablar son como los estándares de cumplimiento de los niveles de salmonela que permisibles en las plantas de sacrificio, desde ahí. Ah, listo, profe. Listo, pues niños, se me cuidan mucho, que tengan un Profe, muy feliz muchas día. gracias. Feliz El día. mayor de los Usted también, éxitos. profe. Hasta luego. Muchísimas Gracias, gracias. se cuidan. Listo.